Le saluda el doctor Fernando Lizarbe. Soy médico con la especialidad de infectología y enfermedades tropicales, y que en este momento vamos a poder hablar de este tema tan importante y bonito como es el de norma técnica de dengue. Tenemos que siempre iniciar hablando de la definición básica de lo que es en sí una norma técnica. Entonces, ya todos conocemos, ya sabemos, tenemos entendido que la norma técnica de salud del dengue es el número 211. Esta norma que fue, pues, básicamente presentada y entrada en vigencia en el año 2024, y que es el documento técnico o documento normativo en el cual nosotros debemos basarnos para poder realizar nuestras diversas actividades o intervenciones que puedan ser incluso estratégicas, y que a partir de estas podamos, pues, lograr el objetivo principal, pues, que es combatir o luchar contra esta enfermedad, ¿no? Entonces, empezamos primero hablando de una definición de norma. ¿Qué realmente es una norma? Una norma técnica es un documento normativo de mayor jerarquía. Esta va a encargarse de regular diferentes ámbitos de la salud pública, y estas son de obligatorio cumplimiento a nivel nacional, ¿no? Nosotros como Ministerio de Salud, como MINSA, a nivel nacional, en todo el ámbito que nos compete, tenemos la principal rectoría con respecto a los establecimientos de salud, y en general, establecimientos que sirvan que sean prestadores de servicio, dentro de los cuales estamos nosotros, los del primer nivel, en donde son los establecimientos que ustedes van a tener la oportunidad de poder trabajar en este año de salud, ¿no? Entonces, este ente rector, que es el MINSA, va a tener injerencia en diferentes establecimientos, como por ejemplo, o instituciones, como por ejemplo, instituciones del Estado, instituciones netamente del Estado, como por ejemplo establecimientos nacionales o públicos, como también otros establecimientos que puedan tener injerencia en establecimientos del Seguro Social, por ejemplo, como también del establecimientos de las Fuerzas Armadas. Todas estos establecimientos tienen que, de una u otra manera, seguir la rectoría de todo el Ministerio de Salud como tal, y poder cumplir este documento que es la norma técnica, ¿no? En otras palabras, nos basamos siempre en cualquier ámbito del territorio nacional en esta norma técnica, ¿no? En la norma técnica número 211, ¿no? Entonces, la norma técnica, como definición, como les acabo de comentar, vamos a encontrarlo en la norma técnica de salud 826 del MINSA, que fue en el 2021. Nos habla básicamente de esta definición de norma técnica, ¿no? Esta norma técnica del 826 es como que la norma de normas, ¿no? En el cual básicamente de acuerdo a este documento técnico nos basamos para poder tener lo que es tanto el objetivo, las funciones, y sobre todo la estructura de las normas técnicas que nosotros podamos emitir a través del Ministerio de Salud. Entonces, como les había comentado, esta norma técnica de salud 211 es la norma técnica de dengue, ¿no? En el cual su nombre original es norma técnica de salud para la atención integral de pacientes con dengue en el Perú, ¿no? Que es la que ustedes pueden ver acá en el lado derecho de su pantalla, ¿no? Y que es básicamente la versión que se puede dar digital, como también una versión impresa, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de norma técnica, nosotros tenemos que ver primero cuál es tanto la finalidad como el objetivo de esta norma técnica. ¿Por qué es que tenemos esta norma técnica en nuestro país, no? Entonces, la finalidad de la norma técnica de salud 211 es el de contribuir con la reducción de la morbimortalidad por dengue en nuestro país, ¿no? A través de la atención integral de salud con enfoque multisectorial según escenario epidemiológico, ¿no? A fin de garantizar el cuidado de la salud, la vida de la población, evitando la ocurrencia de formas graves de la enfermedad. Y el objetivo general va a ser el de establecer las disposiciones para la atención integral de los pacientes con diagnóstico probable o confirmado de dengue en los diferentes niveles de atención de salud en nuestro país, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que entender, como personales de salud, como médicos, quizá también hay aquí personal no médico, pero que sí sea de salud, que la enfermedad del dengue de por sí es una enfermedad que la tenemos hace muchísimos años en nuestro país. Entonces, en teoría, conocemos, sabemos cómo es el tratamiento. Si bien es cierto, no tenemos un tratamiento antiviral así directo o específico que nos diga, este tratamiento va a básicamente eliminar lo que es la infección y o la enfermedad en nuestros pacientes, ¿no? Pero tenemos un tratamiento que es básicamente de mantenimiento de soporte hasta que termine todo este ciclo de vida del virus en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces,
Ya conociendo la manera como debemos tratar al paciente, ya sea a través del manejo del medio interno como tal, a través, por ejemplo, de la hidratación, a través de, por ejemplo, en los manejos o medidas de soporte que podamos también conocer, nosotros tenemos que evitar que el paciente llegue a estadios severos. Es cierto, conocemos, sabemos de que existen serotipos o tipos de virus, dentro de los cuales en estos serotipos tenemos el DEMF desde el 1 hasta el 5. En nuestra norma última se contempla hasta el 4. En nuestro medio hemos tenido DEMF 1, 2, 3 y 4, pero a nivel mundial ya se habla de un quinto serotipo. Entonces, conocemos pues que, por ejemplo, el serotipo 2 o el DEMF 2 es el que puede tener la posibilidad de llegar a estadios graves o estadios severos, ¿cierto? O sea, nosotros no esperamos a conocer el tipo de serotipo del DEMF, o sea, en este caso el DEMF 2, que es el tipo de virus que puede llevar a estadios severos, tenemos que tratar a todos por igual, ¿no? Tenemos que evitar que el paciente llegue a estadios severos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces no se maneja adecuadamente a los pacientes y a pesar de haberlo tenido en un momento determinado, con un diagnóstico de dengue, que probablemente haya estado sin signos de alarma o con signos de alarma, posteriormente el paciente vuelve al establecimiento o empeora debido a que no ha habido un correcto manejo del medio interno. Y para esto voy a insistir en el tema de hoy, que ya que hablamos de norma técnica y dentro de la norma técnica también se habla de lo que es la terapéutica, entonces voy a insistir en la correcta hidratación y es cómo realmente debe administrarse a los pacientes de una manera gradual. Y al final de la exposición les voy a explicar con un ejemplo de por qué motivo no debemos omitir pasos dentro de este esquema que nos presenta la norma técnica, y no solo ahora, nos ha presentado en anteriores versiones, y muchas veces por una inadecuada hidratación, un inadecuado manejo de medio interno, el paciente lamentablemente sigue con ese desequilibrio tanto hidroelectrolítico como en este caso del medio interno como tal, a tal punto que al final llega a ser hasta falla multiorgánica y posteriormente puede haber un desenlace fatal. Es por ese motivo que voy a insistir con la parte de la hidratación y el correcto manejo sin obviar pasos dentro del esquema planteado en este documento técnico. Cuando hablamos del ámbito de la aplicación de esta norma técnica, es lo que les comentaba hace un instante, ¿no? Esta presente norma técnica de salud tiene el ámbito de aplicación obligatoria en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, del Ministerio de Salud, del Seguro Social de Salud, de las Sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, así como en los establecimientos de salud privados y o mixtos. Es cierto, probablemente cada establecimiento tenga sus guías clínicas que pueden ser por parte de los establecimientos, puedan tener sus protocolos de atención, sus flogramas, pero no olvidemos que esta norma técnica como documento técnico o como documento normativo que es básicamente realizada y presentada a todo el ámbito nacional es por el Ministerio de Salud y es básicamente por la rectoría que les había comentado al inicio de la exposición, ¿no? Entonces, nosotros que vamos a ser serumistas y que vamos a ir, por ejemplo, a un establecimiento de las Fuerzas Armadas, o vamos a ir a un establecimiento de e-salud, que es parte del Seguro Social, o vamos a ir, por ejemplo, a un establecimiento del MINSA, del Ministerio de Salud como tal. Entonces tenemos que tener presente y para que se lleven bien en claro que la rectoría de todos esos establecimientos antes mencionados es el Ministerio de Salud, el MINSA, y que el documento técnico normativo en el que debemos basarnos en la atención integral de los pacientes para manejar esta enfermedad que es el dengue es esta norma técnica aquí presentada. Puedes acceder a esta sesión completa en nuestro programa de preparación intensivo, sesiones en vivo, plataforma de contenidos, grupo de consultas, bot de banqueos y más. En el enlace en la descripción podrás contactarnos. En lo que respecta a definiciones de caso de dengue, según esa norma técnica del 211 del 2024, nos habla de la definición de caso en lo siguiente. Si es un paciente que tiene fiebre menor o igual a 7 días y que tenga, por ejemplo, náuseas, vómitos, rash, tenga mialgias y artralgias, tenga leucopenia, si es que se le tomó un examen de laboratorio, después de haberle visto pues este cuadro febril como tal, y que venga pues de una zona, una procedencia que sea endémica de dengue, entonces probablemente tengamos un paciente con dengue sin signos de alarma. Y digo probablemente porque no hemos realizado algún método confirmatorio, como por ejemplo en este caso el NS1 o la inmunoglobulina M, que es el anticuerpo de M, que es básicamente a través de la ELISA, que es lo que necesitamos saber para confirmar, o en su defecto, pues que hagamos una reacción en cadena de polimerasa, pues no en este caso una prueba molecular. Bueno,
En nuestro primer nivel de atención, no, probablemente no lo realicemos. Encontramos probablemente otro tipo de pruebas, como por ejemplo, por inmunocromatografía, por ahí una prueba rápida. Entonces, hasta ahí nos quedamos con el diagnóstico de dengue probable, sin signos de alarma. Estamos. Entonces, es importante la comunicación con nuestros establecimientos de mayor complejidad, incluso con nuestras direzas, jerezas, etcétera. Y como ya nos hemos notificado el caso, y probablemente incluso sospechemos que el paciente tiene dengue y que sin signo de alarma y lo mandamos a casa, pero con medicación, bueno, en este caso, con algunas recomendaciones, ¿no? Es importante que el seguimiento sea de todas maneras a estos pacientes, porque muchas veces pasa que como es paciente sin signo de alarma y que no es de algún grupo especial, o sea, que no sea gestante, que no sea adulto mayor, que no sean niños menores de 1 año, que no tengan comorbilidades. Y los mandan a casa y le dicen, señor, hidrátese, si tiene fiebre, etcétera, se toma paracetamol o se hace, por ejemplo, medios físicos, ¿no? Baños con agua tibia, etcétera. Ya, perfecto. Y se olvidan del paciente y el paciente vuelve 2, 3, 4 días, ya pero mal, con signo de alarma, probablemente por ahí con algún signo de deterioro del nivel de conciencia, etcétera. O sea que ya incluso el paciente viene con signos de severidad, con tendencia a la gravedad. Entonces, probablemente el paciente no tuvo un seguimiento determinado, ¿no? Está bien, está bien. Nos dicen que tenemos que ser de manejo ambulatorio, pero no debemos olvidar que el paciente debe ser de todas maneras monitorizado. Entonces, no estaría de más una recita, o sea, volver a citar al paciente, o en su defecto al menos saber cómo está el paciente a través de una llamada telefónica, que no es lo ideal es ver al paciente de manera directa o una visita domiciliaria, que podría ser lo ideal, o en su defecto que el paciente acuda al establecimiento, quizá no al siguiente día, quizá a las 48 horas, pero que veamos al paciente y sepamos que el paciente esté yendo de manera correcta, o sea que de una u otra manera está todavía estable. Pero sucede que a veces mandamos al paciente a casa y no sabemos más del paciente, entonces ya vuelve cuando está grave. Entonces, es importante siempre ese tipo de seguimiento. O sea, no debemos perder de vista a nuestros pacientes que estén sin signos de alarma. No porque estén sin signos de alarma, no significa que el paciente no pueda hacer en algún momento determinado signos de alarma y al final pues tengamos que abordarlo de una manera diferente a como lo habíamos hecho al inicio, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si el paciente, aparte de tener estos 7 días o menos de fiebre, ¿no? Con los síntomas que ya antes les había comentado, que está aquí en este slide, en esta diapositiva, está de color naranja, ¿cierto? En el cuadrito de color naranja. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, eso se le adiciona un dolor abdominal intenso y continuo? La pregunta, ¿por qué dolor abdominal intenso y continuo? Muchas veces hemos visto, haciendo el monitoreo, el seguimiento de nuestras historias clínicas de nuestros pacientes, hemos observado, por ejemplo, que colocan epigastralgia. Le colocan epigastralgia o dolor epigástrico. La pregunta ¿es correcto eso? La respuesta es que no. El dolor epigástrico, la epigastralgia, todos la conocemos. Es un dolor urente. Es un dolor que tiene un aspecto dispéptico, ¿cierto? O sea, que básicamente habla más que nada de una inflamación de la pared gástrica, que es muy diferente al dolor abdominal en el dengue. El dolor abdominal en el dengue, ¿qué sucede? Se llena el peritoneo, o sea, estoy hablando de una manera criolla, hay formación del tercer espacio. Como sabemos, si ha ocurrido una extravasación porque probablemente haya una alteración de la capilaridad, ¿cierto? Eso todos lo conocen, por la disfunción endotelial que se origina como parte fisiopatológica del dengue. Entonces, se genera el tercer espacio, hay fuga de plasma, ¿cierto? Al tercer espacio a la región intersticial, ¿verdad? En otras palabras, puede haber acumulación de agua en el peritoneo. ¿Qué sucede? Hay tanta acumulación que empieza a haber aumento de la presión interperitoneal y sobre todo que hay compresión de los plexos nerviosos. Entonces, ese dolor que se origina es por ese motivo. No es porque se esté inflamando la pared gástrica, por ende no es una epigastralgia como tal. Y entonces, la manera correcta del llenado de la historia clínica también es importante para nosotros como médicos. Sepamos definir correctamente cómo es el dolor abdominal intenso en un paciente con dengue. Puedes acceder a esta sesión completa en nuestro programa de preparación intensivo, sesiones en vivo, plataforma de contenidos, grupo de consultas, bot de banqueos y más. En el enlace en la descripción podrás contactarnos. La pregunta número 2 dice, paciente varón de 20 años, quien acude con fiebre alta por 5 días, al momento con un día de efervescencia, o sea,
Ya va un día que no tiene fiebre, presenta dolor abdominal intenso en hemiabdomen superior, malestar general y un episodio de epístasis una hora antes de su ingreso al establecimiento de salud con una prueba NS1 positivo, según qué grupo se considera el presente caso para definir el tratamiento. Acá sí ya no lo resalté, así que ustedes pueden ir respondiendo en la B2 me dicen, ¿no? Claro, B2 ¿por qué? Porque tiene signos de alarma. Muy bien, chicos, ¿no? Entonces ahí encontramos básicamente lo que es el dolor abdominal intenso y aparte de ahí encontramos también lo que es el epístasis, ¿no? Que es el signo de sangrado y por ese motivo se considera como dengue con signo de alarma. La pregunta ¿es un diagnóstico confirmado? ¿Es un diagnóstico probable? Aquí viene diciendo que es con prueba NS1 positivo. Ya, en el caso de que sea un paciente con ELISA NS1 positivo, entonces hablamos de un paciente que es un diagnóstico confirmado. Es un B2. Seguimos. Paciente gestante de 20 años con fiebre por 3 días, dolor retroocular, náuseas, cefalea y malestar general. Según la clasificación actual del dengue, según nuestra norma técnica 211 del MINSA, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Gestante, 20 años, con fiebre de 3 días, dolor retrocular, náuseas, cefalea y malestar general. Dengue grave, dengue con signos de alarma, dengue sin signos de alarma, dengue hemorrágica. Sin signos de alarma. B1. A ver, veo ahí que dicen B1, veo que dicen B, veo que dicen C. A ver, por ahí dijeron B1, ¿por qué? Porque sí es cierto, es un paciente que tiene dengue, que es gestante, que es un grupo de riesgo, pero que no tiene signos de alarma. Dolor retrocular no es signo de alarma, náuseas, cefalea y malestar general tampoco son signos de alarma, ¿cierto? Pero sin embargo se considera dentro del B1, que está bien lo que han dicho ustedes, pero la respuesta es la alternativa C, que es dengue sin signos de alarma. Muy bien. ¿Se consideran medidas preventivas y prácticas saludables para evitar el dengue? A. Lavar y escobillar contenedores de aguas y colocar boca abajo. Ojo, ojo que o sea, es pregunta-respuesta. Ese marque la alternativa falsa no tiene nada que ver. Nuevamente, no lo lean. Entonces, se consideran medidas preventivas y prácticas saludables para evitar el dengue. A. Lavar y escobillar contenedores de agua y colocar boca abajo. B. Utilización de repelentes cada 4 horas en lugares endémicos. C. Utilización de mosquiteros durante la noche. D. Todas las anteriores. Muy bien, chicos. D. Esas son prácticas saludables que hablábamos cuando les mencioné del rol de lo que respecta a la promoción de la salud. Todas las anteriores.